Hola jóvenes, en este video hablaremos sobre la cinética química. Particularmente, veremos los conceptos de rapidez de una reacción, orden de reacción y tiempo de vida media. Adicionalmente, veremos algunas de las expresiones relacionadas con estos conceptos. A manera de introducción, podemos decir que, con el estudio de la termoquímica, podemos conocer las cantidades de energía calorífica que están involucradas en las reacciones exotérmicas y en las reacciones endotérmicas. Por otra parte, con el estudio del equilibrio químico que se presenta en las reacciones químicas reversibles, podemos predecir las cantidades de reactivos y productos que van a existir cuando se alcanza dicho equilibrio. Sin embargo, dichos estudios no dan información acerca de la rapidez con la que ocurre una reacción química. Esto corresponde a la cinética química. Por lo anterior, podemos decir que el objetivo de la cinética química es el estudio de la rapidez con la que ocurren las reacciones químicas y de los factores que intervienen para determinar la magnitud de dicha rapidez. De estos factores, los más importantes son la concentración, la temperatura y la presión a la que se lleva a cabo la reacción. Haciendo un estudio sistemático y detallado de los efectos que los diferentes factores tienen sobre la rapidez de la reacción, se puede obtener información muy valiosa acerca del mecanismo por el cual procede dicha reacción. La rapidez de una reacción química puede expresarse de diversas maneras, pero una muy usual es medir el cambio de concentración que experimenta una sustancia que interviene en la reacción a cierta temperatura en función del tiempo transcurrido. Este concepto se establece en la Ley de Acción de Masas, propuesta en 1864 por Guilbert y Bach. Dicha ley nos dice que la rapidez a la cual se produce una reacción química a cierta temperatura es proporcional a la concentración de cada uno de los reactivos. Esta ley proporciona una base cuantitativa para llevar a cabo investigaciones en el área de la cinética química. En este punto, es importante resaltar que la rapidez de una reacción química puede tener un valor numérico diferente, según la manera como se la defina y se la mida. Por ejemplo, en la ecuación química siguiente, podemos observar que, por cada molécula diatómica de A que reacciona, se forman 2 moléculas triatómicas de C. Esto implica que la rapidez de formación de C3 es el doble de la rapidez con la cual desaparece A2. Esto lo podemos representar analíticamente con las expresiones siguientes, donde la letra delta mayúscula denota un cambio en las concentraciones de las sustancias y también un cambio en el tiempo, mientras que el signo negativo denota que la concentración de la sustancia A disminuye conforme avanza el tiempo. No obstante, la rapidez siempre es positiva, ya sea que se forme o desaparezca una sustancia. Por otra parte, para esa misma reacción, la rapidez de desaparición de B2 corresponde al triple de la rapidez de desaparición de A2. Por lo tanto, para este caso, se tendrían las expresiones siguientes. Con base en lo anterior, podemos intuir que la rapidez de una reacción es proporcional a las concentraciones de los reactivos, de tal forma que se pueden presentar diferentes casos. Por ejemplo, si la rapidez de una reacción depende exclusivamente de la concentración de un reactivo A, tendríamos la expresión siguiente, de la cual, al quitar el símbolo de proporcionalidad, obtenemos donde K es una constante de proporcionalidad, llamada particularmente constante de rapidez de la reacción o simplemente constante de rapidez. Como podemos observar, en este caso, la concentración de la sustancia A está elevada a la potencia 1. Por ello,
decimos que la reacción es de orden 1 o de primer orden. En ese sentido, si tenemos una reacción cuya expresión de rapidez es la siguiente, podemos afirmar que la reacción es de orden 2 o de segundo orden. Incluso podemos tener una reacción cuya expresión de rapidez sea la siguiente, en cuyo caso decimos que la reacción es de orden 0, ya que podemos reescribir la expresión de la forma siguiente. Sabemos que existen otros órdenes de reacción mayores de 2 e incluso fraccionarios. Sin embargo, en este video solo hablaremos de los órdenes de reacción 0, 1 y 2, ya que para fines de comprender la cinética de una reacción en un curso de química general es más que suficiente con hablar de dichos órdenes. Por otra parte, en aquellas reacciones donde la rapidez depende de las concentraciones de dos reactivos A y B, se tiene una expresión como la siguiente. En tal caso, podemos afirmar que con respecto al reactivo A, la reacción es de orden alfa, y con respecto al reactivo B, la reacción es de orden beta. Sin embargo, el orden total de la reacción es la suma alfa más beta. Es importante mencionar que los órdenes de reacción son valores que se obtienen estrictamente a partir de mediciones experimentales, por lo cual no se debe intentar obtener dicha información a partir del conocimiento exclusivo de la estequiometría de la reacción. Aunque existen reacciones químicas más complejas, cuyas expresiones de rapidez involucran más reactivos, todas se pueden analizar reactivo por reactivo, para determinar el orden de reacción con respecto a cada reactivo, de tal manera que, al final, se pueden sumar los órdenes de reacción parciales para obtener el orden de reacción total. A continuación desarrollaremos algunas expresiones analíticas solo para reacciones de orden 0, 1 y 2. En una reacción de orden 0, las expresiones de la rapidez que vimos anteriormente son las siguientes. Dado que la primera expresión se puede escribir en términos de diferenciales, tendríamos lo siguiente. Si ahora igualamos las expresiones de la rapidez, obtenemos lo siguiente. Al integrar esta expresión y reacomodar los términos, obtenemos la expresión siguiente, donde tenemos la concentración del reactivo A en cualquier tiempo, la concentración inicial del reactivo A, la constante de rapidez y el tiempo que ha transcurrido en la reacción. En una reacción de orden 1, las expresiones de la rapidez que vimos anteriormente son las siguientes. Escribiendo la primera expresión en términos de diferenciales, obtenemos. Si igualamos las expresiones de la rapidez, obtenemos lo siguiente. Al integrar la ecuación y reacomodar los términos, obtenemos la expresión siguiente, donde tenemos los mismos términos que en el caso anterior. Aquí, cabe mencionar que las reacciones de primer orden son muy comunes en química, y este tipo de cinética se presenta también en otros procesos, como por ejemplo en la descomposición radiactiva. En una reacción de orden 2, las expresiones de la rapidez que vimos anteriormente son las siguientes. Escribiendo la primera expresión en términos de diferenciales, nos queda. Igualando las expresiones de la rapidez, obtenemos lo siguiente. Al integrar esta expresión y reacomodar los términos, obtenemos. Donde tenemos los mismos términos que en los casos anteriores. Particularmente, las reacciones de segundo orden se presentan con frecuencia en química orgánica. Ya teniendo las expresiones anteriores, podemos hablar del llamado tiempo de vida media, que se define como el tiempo en el cual la mitad de la concentración del reactivo se ha transformado en producto. En otras palabras, en el tiempo de vida media, la concentración del reactivo
es la mitad de lo que se tenía inicialmente. Con base en ello, en una reacción de orden cero, donde tenemos la expresión siguiente, si sustituimos la concentración del reactivo en el tiempo de vida media, obtenemos la expresión siguiente, de la cual despejamos el tiempo de vida media para obtener. Como podemos observar, en una reacción de orden cero, el tiempo de vida media es directamente proporcional a la concentración inicial del reactivo, es decir, dicho tiempo depende de la concentración inicial. Ahora bien, en una reacción de orden 1, donde tenemos la expresión siguiente, si sustituimos la concentración del reactivo en el tiempo de vida media, obtenemos la expresión siguiente. Al despejar el tiempo de vida media de esta última expresión, obtenemos. Esto significa que, en una reacción de orden 1, el tiempo de vida media de la reacción no depende de la concentración inicial del reactivo. Por último, en una reacción de orden 2, en la que tenemos la expresión siguiente, si sustituimos la concentración del reactivo en el tiempo de vida media, obtenemos la expresión siguiente, de la cual despejamos el tiempo de vida media para obtener. En este caso, podemos ver que, en una reacción de orden 2, el tiempo de vida media de la reacción también depende de la concentración inicial del reactivo, pero es inversamente proporcional a dicha concentración. A manera de conclusiones, podemos mencionar lo siguiente. La cinética química permite estudiar la rapidez con la que ocurren las reacciones químicas y los factores que intervienen para determinar la magnitud de dicha rapidez. De acuerdo con la ley de acción de masas, la rapidez de una reacción química a una cierta temperatura depende de la concentración de los reactivos. El orden de una reacción puede ser un valor entero o fraccionario y se obtiene a partir de mediciones experimentales. Algunas de las expresiones obtenidas anteriormente las tenemos en la tabla siguiente. Estas expresiones se emplean comúnmente en la resolución de ejercicios de cinética química. En un próximo video hablaremos sobre cómo determinar el orden de una reacción. Por el momento es todo. Saludos.